En Superdeporte, durante la exclusiva de los audios de Anil, la verdad es que a todos los niveles vivimos unos días de mucha emoción y sobre todo también de mucho estrés, porque evidentemente ya no solo era la preparación de los contenidos, sino también la difusión a través de las redes sociales. Conseguimos durante todos esos días de exclusiva que la audiencia de Superdeporte, más allá de estar pendiente de cada información, de cada dosis de datos que le aportaba la exclusiva, también conseguimos que estuviera atenta a todo lo que ocurría en nuestras redes sociales. Incluso había momentos en que los usuarios nos demandaban más información, como ávidos de querer saber más sobre lo que estaba ocurriendo en ese momento en el Valencia Club de Fútbol. Pero desde nuestro lado también fue un momento muy estresante porque evidentemente miles de valencianistas, miles de aficionados de todo el mundo querían saber más, interaccionaban con nosotros, compartían todo tipo de contenidos, ya fuera vídeo, escrito, imágenes. Así que fue un éxito también a nivel redes sociales porque conseguimos conectar con la gente en Instagram, en YouTube, en Twitter y no solo tener el papel y la web, el portal digital para ir lanzando esa información. Además conseguimos, más allá de la difusión, conseguimos también quizá cambiar la percepción que tenía el aficionado del Valencia con ese tipo de información, no solo por cómo se trató la exclusiva, sino por cómo se la trasladamos al público, que pudo ver tanto de manera escrita como de manera audiovisual todo lo que realmente estaba ocurriendo dentro del Valencia Club de Fútbol, que eso era muy importante. Así que yo creo que después de acabar todo el trabajo de los audios de Superdeporte, quedamos muy satisfechos a nivel redes sociales de lo que habíamos conseguido en cuanto a conectar con la afición del Valencia de nuevo, o mejor dicho, reconectar, y sobre todo en cómo habíamos sacado el contenido porque dio una visión muy clara de todo el potencial y de toda la información que manejábamos en Superdeporte.